Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? ¿Qué tal si usted ahí por un momento pone este tiempo en las manos de Dios y le pide al Señor Jesús que sea hablando a su mente y a su corazón? A mí también. Señor, háblame a mí. Háblanos a todos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta las profundidades de nuestro ser, que discierne los pensamientos, Señor, y quebranta el yugo, que trae libertad a los corazones y a las mentes, que trae consuelo al espíritu abatido, que trae fortaleza al cansado, que renueva las fuerzas y da al que no tiene ninguna. Creemos en tu palabra, creemos, Señor, que tú estás en este lugar y es por ti y para ti este tiempo y este momento. Es por ti y para ti, Señor, este tiempo que han tomado mis hermanos, que hemos tomado de estar en este lugar, porque queremos honrarte, queremos conocerte, queremos aprender de ti. Queremos, Señor, que tu presencia, Señor, nos toque en esta tarde. Bendecimos tu nombre, ponemos esta palabra, Señor, delante de ti. Que lo que salga, Señor, de mi boca, Señor, sea lo que tú quieres que yo diga. Padre Santo, sé ministrando las mentes y los corazones, sé abriendo las mentes y los corazones, que haya disposición para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Bueno, venimos de una temporada de solamente el miércoles pasado, los que estuvieron acá y vimos la palabra, y estamos en una serie de la guerra espiritual, en el libro de los Efesios. Entonces, por favor, usted va a abrir su Biblia en Efesios 2. Y nuestro pasaje central va a estar en Efesios 2, del 1 al 10. El título de esta enseñanza es La salvación, el fundamento de la guerra espiritual. La salvación, el fundamento de la guerra espiritual. Bueno, usted dirá, bueno, la guerra espiritual no es que tenemos ese concepto de solamente, no sé, echar fuera demonios, estar todo el tiempo gritando, estar todo el tiempo reprendiendo, estar, bueno, haciendo diferentes cosas que no es verdaderamente el fundamento de la guerra espiritual. Y en esta noche vamos a hablar de salvación. Bueno, usted me dirá, ¿por qué hablar de salvación cuando hablamos de guerra espiritual? Pregúntele al que está al lado, ¿por qué hablar de salvación cuando hablamos de guerra espiritual? Entonces, dice la palabra del Señor ahí en Efesios 2, del 1 al 10, la nueva versión, la NTV. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, desobedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer ¿a quién? A Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto, lo que decía el pastor, del enojo de Dios, igual
que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es solo por gracia de Dios, que ustedes sean salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. El versículo 8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Nosotros tenemos una guerra espiritual constante. El cristiano tiene una guerra espiritual constante con el mundo, con la carne, con el diablo, ¿cierto? Con nuestra naturaleza. Estamos en combate, estamos en oposición, porque no somos igual a eso. Dice la palabra del Señor, digamos en Efesios 6:12, dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual contra principados, potestades, demonios. Y mire lo que dice en Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Una lucha con nuestra carne. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda como al acecho, como un león rugiente buscando a quién devorar. O sea, tenemos una lucha contra quién, contra el diablo. En primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces tenemos lucha contra el diablo, contra nuestra naturaleza, contra la carne, contra el mundo. Y estamos en esa oposición. El ser humano no puede ser libre de sus batallas si no es por Cristo Jesús. Usted no puede librar una batalla si no es por medio de Cristo Jesús. No basta su inteligencia, ni su fuerza, ni toda la plata que tenga. Nada, absolutamente nada. Usted puede ganar una guerra espiritual, usted puede ganar una batalla espiritual, pero si Jesús está, porque Él es el que pelea por usted. Porque por más de que usted pelee, usted no puede solo. El ser humano tampoco puede salvarse a sí mismo. Una guerra espiritual, y te digo, si estás en una guerra espiritual, debes acercarte a Jesús y ahí serás verdaderamente libre. La victoria de una guerra espiritual
No solamente es el ser libre por ese momento, sino el acercarse a Jesús. Y mire lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La guerra espiritual se basa en la salvación, y ese regalo, cuando yo lo acepto, me da armas para pelear. Como diría una hermana que conozco hace muchos años, a palo seco esto no se puede. ¿Cierto, hermana María? A palo seco esto no se puede. El Señor, la salvación, es el fundamento de la guerra espiritual. Pero hoy vamos a ver por qué la salvación es el fundamento de la guerra espiritual. Número 1, porque puedes ser libre y ser salvo. ¿Sabía usted que Dios en su infinita misericordia puede traer libertad a alguien, pero esa persona no puede ser salva? Bueno, solamente Dios sabe, pero no acepta a Jesús en su corazón. No sé si usted ha escuchado o ha oído de personas de que no, venga, ore por mí, lo que pasa es que tengo una atadura fuerte, lo que pasa es que acá hay un demonio, lo que pasa es que, bueno, vengan y oren y oren. Y van, el pastor, la persona, ora por esa persona. Esa persona es libre por la misericordia de Dios, pero nunca más se acerca a Jesús. Por eso digo que el fundamento de una verdadera guerra espiritual es la salvación. Porque ¿de qué sirve que la persona sea libre, pero recibió su milagro, recibió la libertad y se fue y se apartó? En Mateo 12, del 43 al 45, mire lo que dice. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Eso dice la palabra. Entonces dice este espíritu inmundo: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa. ¿Cómo la encuentra? Primero, como iglesia, vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus malignos, peores, dice, para entrar en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Buscábamos en el significado qué significa vacío: ausencia de todo. Cuando la palabra acá dice vacío, ausente de Dios. Dios viene y compone una vida y trae libertad y sana y por la autoridad de Él los demonios huyen, ¿cierto? Y la casa queda bonita, ordenada, pero necesita esa casa ser llena de la presencia de Dios. No tiene ningún sentido, hermano, y no lo hay, de que de pronto tengamos libertad, pero no nos llenemos de la presencia de Dios. La salvación es tan importante porque cuando me acerco a Dios, ¿cierto? Él llenará mi casa, mi vida. Ya no habrá vacío. No es suficiente ser libre, debo ir más allá. Lamentablemente en los últimos tiempos el evangelio se ha vuelto, yo no digo que en todo, sino generalizó, pero uno escucha solamente al Dios milagrero. Las personas buscan al Dios que me haga libre, que me dé plata, que me sane de una enfermedad, que haga y haga y haga y haga y haga. ¿Y Dios es tan lindo? Dios lo hace. Dios lo hace. Pero nosotros nos rehusamos a seguirlo. El ir más allá, el empezar a caminar con Él. Aquel que es salvo y recibe al Señor Jesús en su corazón, ya no más estará vacío. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 5:14.
Allí habla de un hombre cojo que Dios había sanado. Y dice, después de esto, Jesús lo halló ¿a dónde? En el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Qué más le dice? No peques más, para que no te suceda algo peor. Cuando las personas o conocidos personas que tú conoces han sido libres por la misericordia de Dios, necesitamos llenar nuestra casa. Pero necesitamos llenar nuestra casa ¿de qué? De la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios puede traer libertad y limpiar nuestras vidas. Una persona que decide caminar con Dios, que acepta el regalo de la salvación, es una persona que empieza a caminar con Él y empieza a tener una relación y una comunión con Dios. Jenny, no puede decir usted es salvo, usted se va a ir para el infierno, usted sí, usted no, porque eso solamente lo conoce Dios. Pero nosotros debemos llenar nuestra casa de la presencia de Dios. Por eso es que la salvación es el fundamento de la guerra espiritual. Mire lo que dice en Efesios 2:8. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿De qué sirve, yo te digo a ti, de qué sirve haber sido libre aquí en la tierra y una eternidad estar separado de Dios? Miren, nosotros nos preocupamos tanto por lo que pasa acá. Y aquí la vida en la tierra es momentánea, chiquita, realmente. Porque nosotros vivimos y trabajamos es para la eternidad. Mire, lo que usted está haciendo es para la eternidad. ¿De qué sirve que haya sido sano? ¿De qué sirve de que Dios te haya libertado de todas las demonios conocidos y por haber? ¿De qué sirve si yo no tengo el regalo de la salvación? No sirvió de nada. Porque cuando lleguemos allí ante el gran trono, ¿qué vamos a decir? Sí, Señor, tú me liberaste, pero yo descuidé la salvación. Yo no me quise comprometer contigo. ¿De qué sirve tener libertad aquí en la tierra si vamos a estar separados de una eternidad con Dios? No tiene ningún sentido. La salvación de Cristo, su vida en sacrificio en la cruz, te libra de cualquier guerra espiritual aquí en la tierra. Pero lo más importante, vence esa guerra espiritual para que puedas estar en una eternidad con Él. A veces solo nos enfocamos en el aquí, y se nos olvida de que no trabajamos aquí para vivir allí. Tú estás trabajando aquí para vivir allí. Gálatas 5:1, mire lo que dice. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El fundamento de la guerra espiritual es que puedo ser salvo. Eso sí es guerra espiritual. Todos los días cuando yo sé, cuando tú te levantas, cuando yo me levanto, es una guerra constante. Porque es una lucha con nuestros pensamientos, es una lucha contra nuestros deseos. O sea, no hay alguien que me diga aquí, ay no, algo está pasando, yo no, eso es para humanos, dice alguien. Todos estamos constantemente en esa guerra espiritual. La guerra espiritual no solamente consiste en un día aquí que hayan manifestaciones de, no sé, de diferentes demonios y diferentes cosas y que las personas sean libres. La guerra espiritual va más allá de eso. Y Dios continuamente nos libra en esa batalla y trae libertad, pero nosotros debemos llenar nuestra casa.
¿Qué hacemos cuando Dios trae libertad a nuestras vidas? Cuando Dios ha roto una maldición de alcoholismo, de las drogas, de la pornografía, cuando nos ha sacado del pecado, cuando ha traído libertad, no sé, de brujería, de hechicería, de tantas cosas. Nosotros debemos empezar a llenarnos de su palabra, a que su palabra nos limpie. No podemos caer en la trampa del diablo de volver y seguir en lo mismo, porque déjame decirte, tú puedes ser libre, pero no puedes descuidar tu salvación. Dios te ha hecho libre, pero no puedes descuidar tu salvación. Y en el punto número 2 dice, ¿por qué puedes? Me enredé. ¿Por qué la salvación es el fundamento de la guerra espiritual? Porque puedes ser libre y dar testimonio. Mira lo que dice allá en Efesios 2, versículo 9, en el texto en el que estábamos. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hemos hecho. Así que ninguno puede jactarse de ser salvo. Como lo dice al inicio, nadie puede decir, ay, yo soy salvo porque yo soy muy buena. Yo no le hago mal a nadie. No, nadie puede decir eso. Al contrario, glorifiquemos y pongamos el nombre de Dios en alto. Y mire lo que dice en Efesios 2, versículo 10. Dice que somos obra maestra de Él y que Él nos creó de nuevo. La salvación, lo que Él ha hecho en nosotros, se convierte en un arma poderosa en la guerra espiritual cuando yo doy testimonio de lo que Él ha hecho en mi vida. Te pregunto, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en ti? ¿Muchas o poquitas? ¿Hartas? Muchas. ¿Cuántas de esas cosas tú se las has contado a alguien? Le has dicho, ay, mira, yo tenía un problema de ansiedad, pero Dios trajo libertad a mi vida. Él me hizo libre. ¿Sabías que tu testimonio Dios lo usa para traer libertad a la vida de otros? Tienes que hablar. Mira lo que dice allí en Lucas 8, del 26 al 39. Todos conocemos este pasaje y habla del endemoniado de Gadareno, ¿se acuerdan? Este señor que dormía en las tumbas, que se lanzaba al fuego. ¿Sí se acuerdan de él? Que estaba allí y que cuando llegó el Señor Jesús le dijo, bueno, ¿qué tienes en contra mía? Déjame en paz. Y luego dijo, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos, dijo esta persona que estaba endemoniada. Y el Señor permitió y lo hizo libre y mandó todos estos demonios a los cerdos, ¿recuerdan? Y todos los cerdos se fueron al mar. Y mire lo que dice el versículo 39. Y cuando pasó, bueno, todo esto, mire lo que dice el versículo 38 y 39, perdóneme, de Lucas 8. 38 y 39. Dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. La importancia de dar testimonio. Dirían unos, ay no, pues tan envidioso el Señor Jesús, ¿por qué no lo dejaba ahí estar con él? Hay un propósito en la guerra espiritual. Hay un propósito cuando Dios te hace libre, que tú vayas y levantes los brazos de otro y le digas, Dios ha hecho esto, esto y esto en mi vida. Eso es evangelizar. Contarle a otro lo que Dios ha hecho en ti. A veces el temor, sí, ay Dios mío, me da pena hablar. No, que tal cuente, se van a burlar de mí.
Pero yo te garantizo que cuando eso pasa, esas personas te van a decir: uy, mire que yo necesitaba escuchar algo así. Uy, a mí me está pasando algo así. Entonces, el fundamento de la guerra espiritual es la salvación. ¿Por qué? Porque puedo dar testimonio. Porque cuando Dios ha traído salvación a mi vida, yo empiezo una guerra espiritual. ¿Cómo? Hablando de lo que Él ha hecho en mí. Dios trae libertad por medio de tu testimonio. Y si nos ponemos a recordar los evangelios, ¿ustedes se acuerdan de los milagros de Jesús? Entonces uno empieza a leer las historias y uno se acuerda, digamos, como Nicodemo, y dice, y escuchó que venía Jesús, ¿cierto? Y se subió al árbol, Nicodemo. Y Bartimeo, ¿cierto? Y escuchó que se acercaba a Jesús, que él era ciego. Hijo de David, ten misericordia de mí, porque escuchó. Y dice la palabra en algunos textos que el Señor Jesús había hecho una buena fama, porque ya sabían qué era lo que Él hacía. Y toda la gente hablaba: Él es el que sana, Él es el que liberta a los endemoniados. Él hizo que viviera la hija de Jairo. Y también estaba allí la mujer con el flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y dice que ella escuchó que venía Jesús, pero se acercó con fe y tocó el borde de su manto y fue sana. ¿Y qué me dicen de la samaritana? Dice que muchos de allí de Samaria se convirtieron por el mensaje que ella había dado. Eso es guerra espiritual. Salvación. Dar las buenas nuevas al que no conoce. No solamente es fuera, 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 fuera. No, tenemos que cambiar ese concepto. Eso es guerra espiritual. Cuando tú te levantas a orar por alguien, cuando tú te levantas a dar tu testimonio y a contarle a otro lo que el Señor Jesús ha hecho en ti, tú ahí estás guerreando. Pero el propósito es que esa persona, más allá de que sea libre, sea ¿qué? Salva. Pero te digo algo que me decía, que sentía que Dios me decía: el objetivo es ese, Jenny, pero tú no puedes salvar a nadie. Ellos tienen que verme a mí. Tú les dices: mira al Padre, mira a Jesús. Tú no puedes salvar a nadie, Jenny. Nadie. Hay una batalla, y esta batalla contra el diablo, el Señor Jesús murió hace muchos años en una cruz. Y esta batalla ya fue librada. Él venció. El Señor Jesús venció. O sea, no es que ahorita todavía estemos esperando a ver quién gana, a ver quién pierde. No, porque Jesús es más que vencedor. Derrotó al enemigo cuando murió allí en la cruz y resucitó al tercer día. Pero estamos en una constante guerra espiritual. La guerra espiritual consiste en el llevar el mensaje de salvación a otros. Mire lo que le dijo el Señor Jesús al endemoniado gadareno. ¿Ustedes se imaginan cuál sería la familia de él? La palabra no dice si él estaba endemoniado, no sé, si desde que era niño o adulto, ¿cierto? Pero llevaba muchos años. Pero si le dice: vuélvete ¿a dónde? A tu casa. Significa que tenía una familia, ¿cierto? El Señor nos dice eso. ¿Qué tal si todo lo que yo he hecho en ti vas a los de tu casa y les cuentas? Así estás peleando una batalla y una guerra espiritual. Como punto número 3, ¿por qué la salvación es el fundamento de la guerra espiritual? Porque es el plan perfecto de Dios. Mira, tenemos una guerra espiritual nosotros como cristianos aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo, ya no, ¿cierto? Ya no.
Allí, cuando estemos allí, será el símbolo de que hemos ganado. ¿Por qué es el plan perfecto de Dios? Porque la guerra espiritual y la salvación, porque es el fundamento, porque tenemos que ganar almas, porque tenemos que arrebatárselas al diablo. El plan perfecto de Dios fue la salvación. Y con la salvación trajo libertad. Y con la libertad trajo sanidad. Tu guerra no es contra tu hijo. Tu guerra no es contra tu esposo, contra tu vecino, contra tu jefe. Esta guerra que estamos librando es para que la iglesia avance. Acuérdate, pero tú no salvas a nadie. Tú solamente eres una herramienta en las manos de Cristo. Tú te pones ahí, Señor Jesús, úsame. Yo voy. Tú haces lo que quieras hacer. Úsame. Yo digo, tú haces lo que tú quieras hacer. Pon una palabra en mi boca. Yo la digo, pero tú sálvalos. Tú eres el que redarguye. Tú eres el que sana. Tú eres el que liberta. Mire lo que dice Mateo, 2 de Timoteo 2, del 23 al 26. Dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar, paciente con las personas difíciles. Instruyen con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esta guerra no es contra nosotros mismos, y lo veíamos al principio. Esta guerra es para todas esas cosas que tienen cautivas a nuestra familia, para todos esos principados, aún a nosotros mismos. Yo decía, yo no sé, y el Paz me corrige, si perdemos la salvación, perdemos esta guerra espiritual. ¿Ya? Si perdemos nuestra salvación, perdemos nuestra guerra espiritual, hermano. Porque eso sí es una guerra espiritual. El estar combatiendo yo y en estar en oposición todos los días para estar en santidad. Todos los días para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Esa es una guerra espiritual. Como seres humanos somos tan pecadores, ¿cierto? Dependemos tanto de Dios, que esa es una guerra espiritual todos los días. Porque si amáramos al mundo, nos vamos con los del mundo. Y si amáramos las cosas del diablo, nos vamos con lo que él quiere hacer. Pero todos los días estamos en una guerra. Esta guerra no es una guerra del que tiene más plata, ni el que tiene más bienes, ni el que tiene más salud, ni el que ha echado más fuera demonios, ni el que predica más bonito, ni el que canta y llena los estadios. Esta guerra es una guerra espiritual donde yo estoy peleando, cuidando mi salvación. Mire lo que dice allá en Hebreos 2:3. Entonces, ¿qué nos hace pensar si descuidamos esta salvación tan grande? Tú dices que estás en guerra espiritual, ¿y por qué estás descuidando tu salvación? Entonces tú no estás en ninguna guerra. Yo no sé si los tengo confundidos, porque todos me miran así como raro. ¿Sí? No. Yo también estaba confundida y le decía al pastor, este tema es así, pero miren cómo Dios le abre a uno el pensamiento de decir, estoy en una guerra espiritual.
donde cuido mi salvación, donde evangelizo por amor a las almas, porque la guerra espiritual es esa. Amamos los que están allá afuera, los que se están perdiendo. Eso es más valioso que toda cosa. ¿Es un plan perfecto de Dios? Sí. Jesús venció y derrotó al diablo en la cruz, pero tú debes cuidar tu salvación. ¿Piensas que has ganado una guerra espiritual cuando descuidas tu salvación? Mira, la mejor manera de pelear y de guerrear es cuidando mi salvación. ¿Cómo la cuido? Viviendo en santidad, obedeciendo su palabra. Si Él me limpió llenando mi casa, si Él me libertó contándole a otros lo que Él les ha hecho en mí, y eso traerá buenas nuevas, el mensaje de salvación, y estaré en una guerra espiritual constante. Mire lo que dice Mateo 16, del 26 al 28. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Mire, mi hermano, nada. ¿Qué provecho? Y mire el otro texto que dice en Mateo 7 del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día significa cuando estemos allí delante de la presencia del Señor. Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve todo eso si no cuidamos lo más precioso que es nuestra salvación? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener muchas riquezas? ¿De qué sirve ser muy inteligente? ¿De qué sirve, así como dice acá? Mira, cuando Él dice: yo nunca los conocí, significa que nunca tuvieron una relación cercana. Cuando yo acepto al Señor Jesús en mi corazón y lo hago mi Salvador, empiezo a caminar con Él. Señor, ¿tú quieres esto? ¿A ti te gusta Dios? ¿Me voy por acá o hago esto? ¿O hago lo otro? La guerra espiritual no consiste solamente en que Dios trajo libertad. No, la guerra espiritual y el fundamento es la salvación. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ganar a todo el mundo y yo me pierdo? Ahora les digo, vivamos en santidad y que el diablo no tenga que decir nada de nosotros. No sea que perdiendo esta lucha o perdiendo esta guerra espiritual, también perdamos lo más importante, que es nuestra salvación. Si tú pierdes esta guerra, pierdes la salvación. Eso es una guerra espiritual. Pongámonos de pie y vamos a orar. Señor Jesús y Padre Santo, gracias, Señor, porque tu palabra es como lumbrera en nuestro camino, así como lo dice tu misma palabra. Señor, cuán equivocados, Señor, estamos en muchas cosas, pero tu palabra nos habla hoy, Señor, que el fundamento de todo, el fundamento de la vida, Señor, es conocerte a ti. El fundamento de la guerra espiritual que batallamos todos los días está basado en nuestra salvación. Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestros errores, nuestras equivocaciones. Perdónanos, Señor, porque cuando tú has traído libertad y hemos librado una batalla, quizás hemos dejado nuestra casa vacía.
donde el enemigo puede volver a entrar y hacer lo que quiera. Señor, hoy te pedimos perdón, te pedimos que tú traigas, Señor, y llenes nuestra casa por completo. Danos fuerza, Señor, Padre Santo, para servirte, para mantenernos, para estar firmes, Señor. ¿Cuántas veces también tú has traído libertad a nuestras vidas, Señor? Y nosotros nos hemos callado, Señor, y no hemos contado lo que tú has hecho. Le hemos contado al otro la buena nueva, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, creemos que estamos en una guerra espiritual, pero estamos descuidando nuestra salvación? Estamos entretenidos en otras cosas, Señor, y estamos descuidando lo más importante, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar como cristianos. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, ser como tú. Ayúdanos a entender lo que tú quieres, Señor, que hagamos. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, esta palabra, Señor, eche raíces en nuestro corazón, pero que podamos entender la conciencia y podamos practicarla, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a valorar el regalo de la salvación, porque tu palabra dice que todo el que creyere, Señor, y te aceptara, Señor, como Salvador, Señor, y se arrepintiera y abandonara, Señor, sus malos caminos, Señor, y empiece una relación contigo, tú, Espíritu Santo, nos ayudarás, nos mantendrás, Dios. Ayúdanos a entender que nuestra mayor guerra espiritual es por cuidar nuestra salvación, que no es porque yo soy muy bueno, es porque tú me lo has dado, Señor, porque me amas. Ayúdanos a valorar nuestra salvación, ayúdanos a cuidarla, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú abres, Señor, nuestro conocimiento, Señor, y podemos aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, tremenda palabra, tremenda palabra. Uno descuida la salvación, está perdiendo la guerra espiritual. Una persona que descuida la salvación, que no ora, que no lee, que no está en su ejercicio espiritual, ahí ya tiene mucho argumento para perder en contra del enemigo, de la carne y del mundo. Tremenda palabra, la gloria y la honra para mi Señor. Tomemos asiento y que como orábamos, no sé qué, solo en la escuchar, no sé qué, solo en que la argumentación estuvo súper bien hecha, sino que lo pongamos en práctica, que miren, en este momento en sus propias mentes se libra una guerra. ¿Cuántas personas no están? ¿Será? O sea, que miren, fue a dar pedras a mí hoy aquí y mire, muchos no, será, o sea, hay una guerra constante. Así que esa guerra se gana ¿cómo? Cuidando la salvación. Qué bendición, qué poderosa palabra. Bueno, mis queridos hermanos, ya llevamos, este es el segundo mensaje de esta serie de guerra espiritual. La siguiente semana continuaremos, seguimos con Efesios. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios, haciendo un énfasis especial en guerra espiritual, aprendiendo términos de teología, aprendiendo pues, afianzando lo que debemos afianzar. Así que no lo pierdan. El domingo nuevamente volvemos con nuestro mensaje también, que tiene que ver con ese empoderamiento, esa visión que Dios tiene para nosotros como iglesia este año 2024. Y vamos a bendecir la casa de Papá Dios a través de nuestro diezmo y de nuestra ofrenda. Vamos a darle las gracias al Señor. Una manera de agradecer al Señor es a través de entregar de lo que Él nos da, nosotros apartamos una parte, ese es el diezmo, la ofrenda, ¿listo? Y con esa parte consagramos nuestras finanzas al Señor, amén. Con esa parte le decimos, Señor, gracias, es una
forma también de agradecerle al Señor por lo mucho que Él nos ha dado, al nosotros dar para la casa de Dios. Y pues bueno, somos bendecidos porque estamos en comunidad y porque los recursos que el Señor permite que nosotros traigamos, pues es que la iglesia como tal y todas las iglesias, ¿sí?, cristianas, o la mayoría, el 98.8% de las iglesias cristianas, pueden hacer su labor económica, financiera. Ese es el diezmo, es una bendición. Amén. Así que levante ese sobre y dígale: Señor, gracias porque me permites bendecir tu casa, me permites dar en tu casa, Señor, me permites aportar en tu casa, Señor. Lo entrego con amor, lo entrego, Señor y Dios, con gratitud, lo entrego con fe, Señor y Dios. Te pido que multipliques este dinero en tu casa, Señor. Y te pido también, Señor, esa bendición en la mía, aunque ya me llegó en mi casa, Señor. Pero te pido, Señor, que tú me permitas ver bendición en mi casa también, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos, si eres Dios. Dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Podemos ponernos de pie y venir y bendecir la casa de Papá Dios a través del diezmo, de la ofrenda. Amén. Y el pueblo del Señor se pone contento y alegre y le damos un aplauso al Señor. Amén. Entonces, como siempre digo en esta parte, no les dé temor. Si alguien le pregunta: ¿ya le hablan de diezmo y ofrenda? Pues sí, nos hablan. Y si dice: ay, pero yo no sé, bueno, vaya y si tiene alguna duda al respecto, pues se la aclaramos a través de la palabra de Dios. Algo que sí quiero aclarar también: aquí no cobramos nada, no cobramos ni la entrada, no cobramos porque nos digan: oiga, vayan a orar por mí, si cuando van a la casa, una visita, ¿qué vale? No, aquí no. ¿Cuánto vale una consejería? No vale. ¿Listo? Tengo que ser claro por algo que pasó, ¿sí? Nosotros no cobramos, es porque el evangelio no se cobra. Enseñamos, son principios bíblicos como el diezmo, la ofrenda, la primicia, porque son principios de bendición, más que están ahí consignados en la palabra del Señor. A nadie se le tiene una lista para decir: por ti sí oro, por ti no oro. Eso no se hace. ¿Listo? Así que para que tengan claridad, ¿sí? Allá cobran, no cobramos nada. Enseñamos principios que van a bendecir tu vida y pues obvio bendicen la obra de Dios también. Bueno, para que tengan esa claridad. Entonces, lo digo porque alguien me dijo, escribió algo y le dije: perdóname, pero no sé de qué estás hablando. Nosotros allá nunca te cobramos por nada. Entonces, tenemos que ser claros. El Señor este año va a traer cosas grandes y poderosas. ¿Quién lo cree? Y no debemos descuidar nuestra salvación, que es lo principal. Pongámonos de pie. Ya saben, domingo 9 de la mañana, poderoso culto. Este domingo tenemos Santa Cena, así que prepárese para esa Santa Cena. Y dentro de poco prepárese para algo que ya viene en camino, se está cocinando ahí en la oración sobre unas actividades que vamos a tener este año y que van a bendecir tu vida, van a bendecir el comercio de esta ciudad también, el sector donde estamos aquí, vamos a impactarlo, ¿listo? Con el fuego del amor de Cristo. O sea, va a ser algo poderoso. Las casas donde ustedes están, ya vamos a llegar a esos sectores también, para gloria y honra de mi Señor. Amén. Así que trabajo sí hay. Levante sus manos al cielo, dele gracias al Señor. Gracias, Dios, por esta tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra. Y ya la escuchamos, ya somos más responsables que hace una hora, porque ya sabemos más. Ayúdanos a no descuidar esta salvación tan grande, porque volviste a recordarnos, estamos en una guerra. Es una guerra contra nosotros mismos, contra el mundo y contra el diablo. Y si nos descuidamos, perdemos. Y nosotros, tú nos has dicho, es que somos más que vencedores. Tú no nos quieres en derrota, tú nos quieres en victoria. Y eso es 2024. Iglesia victoriosa, iglesia en santidad, iglesia que demuestra que ha nacido de nuevo. Gracias, Dios. Si tú no has hecho esta oración conmigo, puedes hacerla, y si pones todo el énfasis y